Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Cuando ya son las 6:35 de este día 6 de octubre, les damos la más cordial bienvenida a esta primera versión de webinar organizado por el Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Concepción. Realmente estamos muy gozosos de poder iniciar esta iniciativa en la cual sentimos que podemos acercarnos un poco más a ustedes, ya sean estudiantes, egresados, otros profesionales o personas interesadas en los temas que se van a tratar. Mi nombre es Daniel Pacheco, soy nutricionista y soy parte del cuerpo docente de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad de Concepción, y voy a ser quien estará moderando de alguna manera esta actividad el día de hoy. Como les decía, tenemos un tema muy importante para revisar y un tema también que es muy demandado por ustedes, estudiantes y público en general, que es la nutrición deportiva, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar en esta tarde. Les solicitamos su participación. También recordar mantener sus micrófonos silenciados, sus cámaras también apagadas, y sus consultas las pueden hacer llegar a través del chat que está habilitado para todos. Se van a revisar de forma constante ese chat para poder mencionar las preguntas. Al final de las dos presentaciones haremos una breve ronda de preguntas, de conversación acerca de las temáticas que se van a compartir en esta jornada. Y bueno, para no hacerles esperar mucho más, como les decía, tenemos dos invitados muy importantes dentro de la nutrición deportiva a nivel local, a nivel nacional, dos colegas que se están desarrollando en esta área tan interesante, y vamos a partir por la presentación de una de ellas, para que ustedes les conozcan en cuanto a su currículum, y luego ella va a compartir una temática que tiene preparada para nosotros. La primera presentación es de la colega Constanza Charles. ¿Quién es Constanza? Bueno, Constanza es nutricionista y es egresada de nuestra casa de estudios, ya algo muy relevante y que valoramos muchísimo. Además de aquello, ella es antropometrista ISAC nivel 2, también participa en docencia, tanto en la Universidad Santo Tomás como en la Universidad del Desarrollo. Ha cursado el magíster en nutrición para la actividad física y el deporte de la Universidad Mayor, un diplomado de asesora Mindful Eating, y estudiante del diplomado en conducta alimentaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que le damos la más cordial bienvenida a Constanza. Estamos muy contentos de que esté con nosotros, y estamos muy atentos para recibir lo que nos quiera compartir en esta tarde. Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y qué bueno ver tanta cantidad de gente, qué rico ver en realidad cómo también se interesan por el deporte y cómo también la temática, tanto que mostraremos hoy en día con Pablo, les llamó la atención, así que súper agradecida también del interés de todos ustedes. Excelente. Muchas gracias por aceptar la invitación, Constanza. Y bueno, somos, como se dice, todo oído, ¿ya? Y visión para obtener la información que tú quieras compartir para nosotros. Perfecto. Voy a compartir. ¿Me pareció escuchar algo o no? No sé qué fue eso. Ya, perfecto. ¿Se ve, verdad? ¿Está todo bien? Sí, perfecto. Continúa nomás, Constanza, no hay problemas. Perfecto. Bueno, les voy a hablar el día de hoy acerca de los trastornos alimentarios en deportistas, un tema que la verdad me gusta mucho. Debo reconocer que apenas estuve en segundo año de la carrera, yo dije, hay dos áreas que me encantan, uno es el deporte y el otro los trastornos alimentarios. Primero partí con el deporte y luego de eso me di cuenta, y no sé si fue casualidad o qué, pero me fueron llegando y me fue encontrando con deportistas con algunos signos de trastornos alimentarios. Y dije, no, tengo que especializarme igual en esto, tengo que aprender un poquito más, y afortunadamente se me dio la oportunidad de hacerlo, y por lo mismo estoy muy contenta de poder hablar un poquito más acerca de este tema con ustedes. Bueno, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, por lo general nos vamos a dos áreas, o dos temáticas que son quizás las más grandes o tal vez las que más se conocen: la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Pero debemos recordar y reconocer que existen otros trastornos alimentarios como el binge eating disorder, el TERIA, síndrome de comedor nocturno, la pica, la ortorexia, la vigorexia, trastorno de purgas, entre otros. La verdad es que son bastante variados y es muy importante
conocer al menos cuáles son más o menos los síntomas de cada uno de ellos para poder detectarnos de manera precoz. En sí, la mayoría de los trastornos que tienen como características la preocupación excesiva por el peso corporal, atracones los cuales pueden ser con o sin vómitos, el uso de pastillas para bajar de peso, la restricción en la ingesta de alimentos, el uso de diuréticos o laxantes, la insatisfacción con la imagen corporal, y otro que es súper importante a nivel deportivo, la actividad física como purga. Es decir, cuando utilizamos la realización del deporte o de la actividad física netamente como sensación de culpa tras un atracón o netamente para poder bajar de peso. Acá vamos a ver dos cosas, los efectos de una alimentación no adecuada en el rendimiento deportivo y los efectos de los trastornos alimentarios en el rendimiento. El primero va a ser respecto a la alimentación no adecuada. Tenemos que llevar una alimentación no adecuada, puede llegar a disminuir la cantidad de energía, disminuye la fuerza, disminuye la duración en el cual pueden permanecer en competencia, en cancha o en juego, disminuye la capacidad de coordinar, porque claramente si no tenemos energía, nuestro cerebro tampoco se alimenta, por decirlo así, y tampoco puede generar las funciones básicas como la capacidad de concentración y coordinación. Aumenta también la irritabilidad y también aumenta lo que es la depresión o una posible depresión. Y todo esto claramente va en el desmedro de lo que es el rendimiento deportivo. Además, considerar lo que es la aparición de fatiga, el mayor riesgo de lesiones, así como también el riesgo de contracturas, ya lo cual va de la mano también con la deshidratación, que puede ser sumamente frecuente en personas con una mala alimentación o también en personas con trastornos alimentarios. Y ahora las posibles consecuencias que pueden llegar a ocasionar los trastornos alimentarios sobre el rendimiento deportivo. Tenemos que puede disminuir la concentración, por lo mismo que mencioné anteriormente respecto a la función cerebral. Disminuye el tiempo de reacción, lo cual puede ser sumamente fundamental, sobre todo, por ejemplo, en el deporte de combate, en donde el tiempo de reacción es sumamente importante porque eso puede ocasionar un knockout. Disminuye la velocidad de la contracción muscular, disminuye la fuerza y potencia, aumenta la necesidad del tiempo de duración, disminuye el transporte de oxígeno, y aquí es muy importante, sobre todo los deportes de altura, disminuye el flujo sanguíneo al músculo, disminuye la masa corporal magra, disminuye la autoestima y aumenta también la posibilidad de sentir mareos. Y acá quise mostrar una lámina bastante cortita de lo que era o se le llamaba la triada de la mujer atleta, y hoy en día se le conoce como REDS, que es el déficit energético relativo al deporte. Me parece que hay un audio abierto. Escucho a alguien por ahí. Bueno, este REDS, como les decía, es el déficit energético relativo al deporte, en el cual en realidad se conocía mucho en las mujeres por lo que era la unión de la baja disponibilidad energética, más una amenorrea o disfunciones a nivel de hormonas, y la salud ósea. También se le suman otros factores como la función inmune, entre otras causas. Efectos de los TCA sobre la salud. Tenemos que los efectos de estos trastornos alimentarios pueden llegar claramente a disruptir, por ejemplo, lo que es el crecimiento y la maduración, afecta directamente a lo que es la salud ósea, a la salud mental, claramente están unidos, sumamente relacionados, la función hormonal, y también puede llegar a ser mortal. Imagínense si estos son los efectos sobre la salud, ni siquiera estoy hablando a nivel deportivo, cómo también pueden llegar a afectar si esto es en una persona sana. Imagínense a nivel deportivo, en donde los requerimientos y las funciones hormonales sobre todo se ven mucho más aumentadas, por decirlo así. Los síntomas físicos de la anorexia. Tenemos que hay pérdida de peso, hay amenorrea por lo general, deshidratación. Hoy en día también, en todo caso, la amenorrea no es una de las, por decirlo así, de los criterios diagnósticos, pero sí pueden presentar amenorrea. Deshidratación, problemas gastrointestinales, un alto nivel de fatiga, hipotermia, debilidad muscular, menores pulsaciones en reposo, susceptibilidad a lesión, reducción de la densidad mineral ósea, frecuencia a infecciones y también a un montón de enfermedades, no solo por eso, por el nivel de estrés, disminución de la hemoglobina sanguínea y el hematocrito, donde también aparecen las anemias, bajo nivel de albúmina y una hiperactividad. Características psíquicas de una persona que cursa con anorexia nerviosa, por lo general también son bastante ansiosos o ansiosas, evitan comer
o ausentarse, en este caso ausentarse sería a eventos sociales que involucren comer, declaran en sí que tienen un exceso de grasa, realizan o dos consecuencias: pesaje frecuente o evitación del pesaje. Hay algunos que de verdad se pesan casi que a cada hora, versus otros que completamente evitan la balanza. Hay un entrenamiento excesivo, puede existir una obsesión con la imagen corporal, además del insomnio. Hay cansancio, irritabilidad, evitación social, que en este caso ya no es solamente a nivel alimentario, sino todo tipo de eventos, porque no quieren que las vean o los vean, porque por lo general se habla en femenino porque se da más en las mujeres, pero de igual manera existe en varones. Hay conductas compulsivas, inquietud, incapacidad de estar en relajo, y entrenan sobre todo bajo lesión. ¿Por qué entrenan bajo lesión? Porque en el fondo buscan de igual manera realizar actividad física, independiente que sientan dolor, porque lo ven como una necesidad para poder, en el fondo, perder peso por la realización de actividad física. Y a nivel de los síntomas físicos en bulimia, se encuentran callos, heridas, hay deshidratación sí o sí, sobre todo relacionado con los vómitos, problemas dentales o encías también por lo mismo, edema, problemas gastrointestinales, calambres musculares también asociados a la misma deshidratación y la falta de electrolitos, anomalías electrolíticas, inflamación de las glándulas salivales, irregularidades menstruales, debilidad muscular y fluctuación en peso. Y ojo ahí, cuando uno hace la anamnesis o habla con las chicas, en este caso porque va a hablar de menstruación, pregunten cómo han sido las menstruaciones en el último tiempo, qué ha pasado, ha sido regular, cuánto dura, cómo ha sido el flujo, porque ese puede ser un indicador de un inicio, por ejemplo, de un trastorno alimentario. Entonces, ojo con eso, no lo dejen de lado. Independiente que sea quizás un área más ginecológica, que no va de la mano quizás directamente con la nutrición, de igual manera pregunten si trabajan sobre todo con adolescentes y ven ciertos signos o síntomas de algún trastorno. Características psíquicas: por lo general se asocia al uso de atracones, el comer a escondidas, el abuso de sustancias, de laxantes, diuréticos, sumamente relacionado con lo que es la depresión, autocrítica, hay desaparición después de comer, lo cual puede durar minutos, así como también quizás media hora, una hora, excesivo ejercicio, ya que utilizan muchas veces el ejercicio como purga, perfeccionismo y la pérdida de control. ¿Qué métodos existen para evaluar trastornos alimentarios? Existen un montón, la verdad. El IT tiene dos versiones, el IT 26 y el IT 40. El BSQ, que tiene la versión del año 80 versus la del año 87. El Bullet, el EDI, que también tiene distintas versiones, y recientemente está sacando una nueva versión. El BIT, el AVOS, el EDQ. Esos quizás son los más conocidos a nivel de población general. Además de eso, hay algunos que están relacionados netamente con el ámbito deportivo, y acá podemos ver el nombre del cuestionario, los autores, la fecha y las limitaciones. Por ejemplo, se pueden dar cuenta que en su mayoría están aplicados en población femenina y de ciertos rangos de edad. Entonces acá quizás sería importante, cuando yo decido realizar quizás algún estudio, investigación, o ver en qué paciente lo voy a aplicar, ajustarme ojalá a la población de estudio en la cual se creó y se validó ese cuestionario. Por ejemplo, el FICE se utiliza netamente en población de mujeres bailarinas. Acá el Body Image Questionnaire del año 2008 se trabajó netamente en gimnastas femeninas. Entonces, como les decía, es importante reconocer cuál es la población que se asemeja más a la persona o el grupo al cual voy a estudiar para realmente decir, voy a utilizar este tipo de cuestionario. Esta información recopilada de un libro de Joaquín Dosil del año 2012, psicólogo deportivo que ha estado trabajando también con trastornos alimentarios. Además, Joaquín Dosil expone en este libro el SAT, que es un nuevo cuestionario asociado a los hábitos alimentarios de los deportistas. En este cuestionario se ve la preocupación por el peso, la realización del ejercicio físico excesivo, la preocupación por la figura, la restricción alimentaria y la sintomatología cognitiva y física. Tiene distintos apartados y los voy a mostrar uno a uno. El primer apartado, el primer factor, sería el miedo a engordar en periodos de descanso y la práctica de ejercicio físico como método de pérdida de peso. Y acá se le hacen ciertas preguntas a los encuestados, en este caso, como: ¿me agobia no hacer ejercicio porque subo de peso? ¿Tengo miedo a coger peso cuando me entreno? Si he subido de peso, tomo medidas de inmediato para bajarlo, etc.
El factor 2 está relacionado con el malestar psíquico asociado al peso y figura ante los comentarios y actitudes de otros. ¿Cómo? Me pone nervioso quizás que el entrenador controle mi peso, me agobia que me pesen frecuentemente, me afecta que el entrenador diga algo sobre mi peso, me siento mal si mis compañeros me dicen algo sobre mi cuerpo. Ahora el factor 3, que es la preocupación obsesiva de la alimentación y el peso en relación con sus compañeros. Pienso constantemente en mi peso, me comparo con mis compañeros o compañeras para ver quién está más delgado, si he comido mucho me arrepiento, comparo mi peso con el de mis compañeros, me siento bien si peso menos que mis compañeros, etc. En el factor 4 se preguntan las cogniciones relativas a la satisfacción corporal y la autoimagen. Y en ella se pregunta por si está satisfecho o preocupado con su peso, piensas constantemente en cómo puedes adelgazar y estoy satisfecho con mi figura. En base a este cuestionario se aplicó en distintos deportes y se vio que a nivel general hubo una media de un 90.5 en taekwondo, un 86.9 casi de gimnasia artística, fútbol de 80, remo casi de 80 igual, hockey 72 y de ahí para abajo. Si se fijan en sí, los que más destacan son deportes de combate, deportes estéticos y también deportes colectivos. ¿Y por qué pasan deportes colectivos? Es netamente de lo que yo al menos percibo y me he dado cuenta, es por la observación que generan sobre todo en camarines o por la presión también de quién ocupa ese puesto. Porque claramente no hay solo un delantero o no hay solo una delantera, entonces también compiten en el fondo de quién está en mejor condición física y eso también hace que se preocupen obviamente por su composición corporal. Y ahora la diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, gimnasia artística era de 100, taekwondo acá hombres tomaba mayor realce, que era de un 91, y en las mujeres de 87, y por ejemplo, gimnasia artística en varones era de un 73,5. Fútbol era más importante en las mujeres, en los varones bajaba casi un 70%, 71. Judo, tiro, que es un deporte que en realidad no se condice con ninguno de los que mencioné anteriormente, pero sí en las mujeres aumentaba bastante. De igual manera la población de tiro era menor. Y acá hay otra referencia, lo anterior era relacionado con lo que les mostré de Joaquín Dossi. Esta es una referencia del año 2000 de datos de Sundgård-Borgen, en donde se mostró que los deportes estéticos eran los que tenían mayor probabilidad de generar trastornos alimentarios, los deportes que eran dependientes del peso, deportes de resistencia y de ahí para abajo. Y si se fijan, deportes de balón estaba solo en un 11%, versus la información que vimos anteriormente, en donde los deportes colectivos sí tenían bastante predominancia de poder padecer o prevalencia de trastorno alimentario. Entonces, a nivel resumen, los deportes de riesgo podrían ser, según la información recopilada, deportes de estética, deportes con categoría de peso, deportes de gimnasio, que en este caso se asocia a lo que es el culturismo, y deportes de resistencia. ¿Y por qué serían deportes de riesgo en sí? Porque utilizan métodos térmicos, como por ejemplo sauna, o el uso, por ejemplo, de ropa con plástico para poder sudar más, el uso de laxantes y diuréticos, vómitos autoprovocados y autoinducidos, un ayuno prolongado, ejercicio físico excesivo y el uso de píldoras adelgazantes. Respecto a esto mismo, Alonso el año 2006 hizo más o menos el mismo estudio para categorizar deportes de riesgo y se vio que el 73% de los deportes de categoría de peso utilizaban ropa de plástico. ¿Por qué se utilizan ropas de plástico? Porque en los deportes de categoría de peso hay un pesaje como tal, entonces necesitan llegar a ese peso y muchas veces se ocupan métodos de deshidratación para poder llegar a ese peso de competición. Entonces se deshidratan. ¿Y cómo lo hacen? Con métodos térmicos, que fue lo que mencioné anteriormente, como el uso de hasta bolsas de basura para ir a correr y de esta manera sudar más, y el uso de saunas. Además, el método de retención de fluidos en un 71%, el ayuno 52%, laxantes, diuréticos y vómitos entre un 13 y un 15%. Y en deportes de estética se vio que un 20% utilizaban vómitos provocados y 17% de píldoras adelgazantes. De este mismo estudio del año 2006 se vio ahora por cada deporte en estudio y cada método. Y se vio, por ejemplo, que el comer menos era uno de los más predominantes
y los deportes que más predominaban en el atletismo, aeróbic, baloncesto y gimnasia, perdón. El método de utilizar mayor cantidad de entrenamiento, fútbol, judo o lucha, aeróbic, atletismo, baloncesto, en realidad todos. Y acá me quiero detener en mostrarles la cantidad de ayuno. Pero esto es del año 2006. Si quizás lo llevamos a la realidad actual, en donde ha tomado bastante predominancia lo que es el ayuno intermitente, puede que estos porcentajes ahora en la actualidad sean mucho mayores. En realidad acá fútbol 1.6 y solo deportes de combate 11.6. Yo creo que de verdad si aplicamos ahora nuevamente este estudio, ese ayuno va a salir completamente alterado. De igual manera acá aparecen todos los otros métodos, el uso de laxantes, sauna, ninguno, que también puede ser otros, píldoras, vómitos, etc. A modo de resumen de la tablita anterior, se muestra que fútbol, el más utilizado, era el método de más entrenamiento. En natación, comer menos, la restricción calórica, más entrenamiento. En judo, lucha, aeróbic, atletismo, baloncesto, más entrenamiento. Y en gimnasia con culturismo, la restricción calórica. Y ahora esta parte es respecto a quién te llevó o quién es el que te hace sentir mayor presión respecto a tu cuerpo. Y en esto, el que tomó mayor predominancia, y que aparece en negrita entre comillas, era entrenador, pero si se fijan y que quise destacar, fue el yo. Imagínense, acá el yo es más de un 15%, y por ejemplo acá, en gimnasia es cercano al 50%. Entonces, la autocrítica o la autopercepción que se tiene de uno mismo, claramente, es mucho mayor que quizás lo que genera un entrenador. ¿Ya? Pero de igual manera los entrenadores hay que tener ojo, porque en realidad la presión que pueden llegar a sentir, sobre todo los entrenadores de deportes estéticos, es súper importante. En la práctica a mí me pasa que la mayoría de los deportes estéticos que veo en la consulta privada, llegan diciéndome, sobre todo mujeres, no, me mandó mi entrenador, porque mi entrenador me dice que estoy pasada en peso, mi entrenador me dice que estoy pasada en grasa, mi entrenador me dice que esto. Entonces también es importante ahí cómo es el habla, cómo es la forma en la cual los entrenadores le hablan a los chicos o chicas, sobre todo, respecto al cuerpo. Y ahora algo cortito nomás que les quiero mostrar, fue un estudio que hice de mi parte respecto a la satisfacción corporal y la actitud frente a la alimentación en jugadoras de fútbol en Chile. Esto nació netamente porque en ese tiempo yo trabajaba con el UDEC femenino y lo hice de manera interna, y de repente las chicas me preguntan, oye, tengo una amiga en Santiago Morning, ¿le puedo entregar la encuesta? Y yo, ya, bueno, sí. Oye, tengo otra amiga en la Universidad de Chile. Y de esta manera se empezó a expandir y finalmente me respondieron muchas jugadoras. Y acá coloco el listado de todos los equipos que participaron. Santiago Wanderers, Universidad de Concepción, Audax, Huachipato, Universidad Católica, Everton, Colo Colo, Deportes Puerto Montt, O'Higgins, Curicó, Fernández Vial, Antofagasta, Serena, y la Escuela de Fútbol Femenino de Concepción, así como también ligas universitarias. La población de respuestas que obtuve fueron 174 respuestas. Claramente estaban todas las posiciones de juego, obviamente las arqueras tienen menor cantidad de porcentaje porque son menos población, pero todas participaron. ¿Qué apliqué? Utilicé un BSQ y un IT40. En el BSQ lo que busca en el fondo es medir la preocupación por el peso y la imagen corporal, y lo mide a través de la insatisfacción por el propio cuerpo, el miedo a engordar, la autodesvalorización a apariencia física, la intención de perder peso corporal y evitar eventos en los que el físico es observado. Los resultados, bueno, acá está la encuesta, quizás algunos ya lo conocen. La primera parte es una escala Likert de 1 a 6 y son 34 preguntas en el Body Shape Questionnaire. Y los resultados fueron que existe un 59.2% de preocupación por la imagen corporal y 40% que no presentaba preocupación por esto. Y en base a la preocupación se puede dividir en tres: preocupación extrema, moderada y leve. Dentro de los resultados se vio que casi un 10% presenta preocupación extrema, que es un número bastante alto, casi un 20% preocupación moderada y casi un 30% de preocupación leve. Y respecto al IT40, este mide o intenta medir lo que es detectar personas con riesgo de padecer trastorno alimentario a través de la medición de conducta bulímica, el uso de laxantes, la delgadez, el comer a escondidas, la restricción alimentaria
y la presión social al aumento de peso. Acá está la encuesta, que son 40, existe otra versión que es de 26, también tiene la utilización de escala Likert de A, nunca, casi nunca, algunas veces, bastantes veces, casi siempre y siempre. Y los resultados fue que casi un 40% presenta riesgo de padecer un trastorno alimentario y un 60% sin riesgo. A nivel de síntesis y conclusiones respecto a todo esto, todo este tema, es que es súper importante la detección temprana, tal como lo dije al inicio, es importante que nosotros como nutricionistas, todos, independiente que no seamos del deporte o no seamos de trastornos alimentarios, tengamos claro cuáles son los signos y síntomas, y de esta manera quizás si no soy especialista en el área poder derivar. Así como también quizás saber si hay un riesgo, por ejemplo, de que la persona de verdad se pesa constantemente, no, quizás no le voy a pedir un registro alimentario, un registro diario, porque quizás se va a psicosear más todavía con lo que son las calorías, o muchas veces utilizan estas aplicaciones para conteo de calorías y pueden ser sumamente riesgosos si ya tienen un trastorno alimentario o están empezando alguno. Entonces, por eso es súper importante. Además que quizás nosotros entregamos muchos detalles en las pautas alimentarias que entregamos, y si hay una persona que realmente esté empezando a padecer un trastorno alimentario, de verdad puede ser muy, muy grave. Generar un entorno de confianza, ojalá siempre con todos nuestros pacientes. El trabajo multidisciplinario, el cual es clave, sobre todo si trabajamos en un club deportivo, tenemos psicólogo, tenemos médico, tenemos también el trabajo con los mismos entrenadores. Por ejemplo, a mí me pasó, cuando llegué a Fernández Vial, me pasó que los chicos llegaban a pesarse todos los días, y me di cuenta que no tomaban desayuno y no se hidrataban de manera correcta, y cuando empecé a indagar un poquito más en el tema me dicen, no, es que en realidad no como porque no quiero pesar tanto. Entonces, claramente ahí, número uno fue hablar con el profe, hablar con el ITT, chao, no existió más lo que fue el pesaje diario, se establecieron ciertos días nomás de pesaje, por decirlo así, y se eliminó, los chicos empezaron a tomar más desayuno, se empezaron a hidratar mejor. Entonces, el trabajo multidisciplinario, repito, es clave. Derribar los mitos sobre la comida, porque existen muchos, y ese es trabajo solo nuestro, por decirlo así. Tenemos ahí lamentablemente en contra lo que son las redes sociales, lo que es el trabajo de la publicidad que existe, y lamentablemente también los matinales y cosas así que hablan sobre alimentación y sobre dietas, y ahí claramente todo nuestro trabajo se va a las bailas, pero bueno, se hace lo que se puede. Educar es sumamente importante, y los deportes de riesgo, tener claro ya cuáles son los deportes de riesgo, así cuando tengan alguno en la consulta o si trabajan en algún club de estos deportes, pongan un poquito más de... Bueno, muchísimas gracias, los dejo ahí mi contacto, mi Instagram, el Instagram de mi clínica que abrimos ahora con mucho cariño con tus colegas Cristian Fuentes y Mauricio Ríos, ubicada en Concepción, se llama Sport Nutrition Center. Si alguno quisiera quizás ser parte o quisiera ir a conocerlo, bienvenido sea, me puede escribir, está mi contacto, mi teléfono y mi correo. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias a ti, Constanza. De verdad estamos muy gozosos de verte, ver tu desarrollo en el área deportiva, tal como decías tú actualmente en un club tan importante en nuestra zona también como Arturo Fernández Vial, y también sin duda es una motivación para muchos de nuestros estudiantes que están conectados acá con nosotros y que quisieran seguir esa senda. Así que maravilloso, y te invitamos que puedas seguir conectada con nosotros para que al final de la jornada puedas participar en la respuesta de algunas de las preguntas y comentarios, por favor. Sí, ningún problema. Voy a escribir mi correo para si alguno tiene dudas, después me escribe. Excelente, muchas gracias. Y mientras, para que se vaya preparando nuestro siguiente expositor, les recuerdo que revisen nuestras redes sociales, son obviamente abiertas a toda la comunidad. Ahí pueden encontrar información, por ejemplo, de nuestro posgrado, que es el Magíster en Nutrición Humana. Este magíster es de carácter profesional y brinda oportunidades de obtener una formación robusta y perfeccionamiento de nivel avanzado en el campo de la nutrición humana. Así que si tienen el interés, la motivación, revisen las redes sociales, hagan las preguntas pertinentes y estaremos muy contentos de apoyarlos en esa motivación que ya están demostrando. Bueno, ahora sin más preámbulos, vamos con nuestro siguiente invitado, del cual también estamos muy contentos de contar con su participación en esta primera versión de nuestro webinar de nutrición deportiva. Se trata del nutricionista Pablo Espejo. ¿Quién es este colega? Es un colega con una amplia trayectoria en el área deportiva. Les voy a mencionar algunos de sus
hitos más importantes, su formación y dónde está trabajando actualmente. Es un nutricionista egresado de la Universidad de Chile, magíster en nutrición para el deporte y la actividad física de la Universidad Mayor. Trabaja actualmente en la academia y en deporte. Por ejemplo, es nutricionista del área formativa del Club Universidad de Chile, también del plantel profesional del Club Universidad de Chile en su rama femenina y en el Club Audax Italiano de primera división del fútbol chileno. Además es docente en la Universidad Mayor, la Universidad de Santiago y docente de posgrado en la Universidad Finisterra. ¿Okay? Con toda esta trayectoria nos honra con su presencia Pablo en esta jornada. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bien, comenzamos entonces. Primero que todo, dar el agradecimiento a esta invitación y también la participación de todos los que están conectados. No es fácil conectarse a mitad de semana, ¿cierto? A motivarse a escuchar un poquito de la nutrición deportiva, así que se agradece la posibilidad y también la participación. Entonces, ahí creo que se está compartiendo todo, ¿sí? Sí, confirmado. Todo bien, Pablo. Te escuchamos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un tema complicado para tratarlo de repente en poquito tiempo, por eso prefiero decirles desde ya que mi intención con esto no es especializarla en suplementación y ayuda ergonutricionales, sino todo lo contrario. Lo que quiero es picarle ahí el bichito de la curiosidad y que esto les sirva para que se empiecen a motivar en indagar un poco más en un tema que es importante reconocer, no siempre lo abordamos de buena manera como el profesional respectivo, que el nutricionista que debiera tener más importancia en la prescripción de esto, ¿sí? Partamos de hecho con la base, ¿qué sabemos de suplementos? Y aquí es donde uno busca en cualquier parte, ¿cierto? Un buscador tradicional y aparecen millones de resultados en tan poco tiempo. Todos sabemos que estos buscadores funcionan por publicidad, y de hecho la primera página que sale ahí es una página de venta de suplementos más que de una página científica. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado donde accedemos a esta información y lo que se está ofreciendo normalmente en el mercado. De hecho, el deporte tiende a confundirse. ¿Qué es más importante? ¿Qué hago yo en el entrenamiento y con la nutrición? ¿O abordamos desde ya una suplementación abordando mi entrenamiento? Entonces, estas imágenes igual como que nos hacen un poco de ruido. Partamos por lo básico. Mogan en el año 2018 establece una definición, ¿cierto?, de suplemento como un alimento, un componente alimenticio, un nutriente e incluso un compuesto no alimenticio que se ingiere intencionalmente. Eso es clave. Además de la dieta consumida habitualmente con el objetivo de poder lograr un beneficio específico, que puede ser para la salud y o rendimiento deportivo. Entonces, ahí es donde ya separamos, ¿cierto?, dos grandes grupos. El que está consumiendo suplementos, ya sea por salud o por un deporte recreativo, o el que está buscando por un método deportivo de rendimiento, ¿sí? Entonces también tenemos que diferenciar el concepto. ¿Ayuda ergogénica o suplemento nutricional? Entonces, muchas veces nosotros creemos que estamos teniendo un beneficio en rendimiento, pero en verdad lo que estamos nosotros haciendo es consumir un suplemento, un nutriente, que no necesariamente va a abordar un rendimiento deportivo. Por ejemplo, ayuda ergogénica, yo creo que todos los que practican deporte, tarde o temprano terminan consumiendo alguna ayuda ergogénica, no necesariamente de tipo nutricional. Por ejemplo, mecánica, ¿quién no se ha comprado unas zapatillas específicas para cierto deporte? O psicológicas, ¿quién no escucha música quizás que lo concentra un poco más en el rendimiento deportivo, que le baja la ansiedad a la hora de hacer un deporte, etcétera? Esas son ayudas de otro tipo de cualidades que también ayudan al rendimiento deportivo. Ayuda ergogénica es ayuda a mejorar el rendimiento, el trabajo en el rendimiento. Una ayuda farmacológica pueden ser medicamentos, una ayuda fisiológica incluso puede ser adaptaciones que voy generando por entrenar en condiciones, por ejemplo, de altura. Entonces, ayudas ergogénicas pueden existir muchas. Ahora, de tipo nutricionales, ya acotamos un poco este listado. Cuando hablamos de la prevalencia en el consumo de suplementos, donde uno tiende a asustarse, por ejemplo, en estudios de atletas jóvenes canadienses, miren el porcentaje de uso de suplementos. El 98% de los atletas consume, tanto en hombres como en mujeres, consume suplementos, ¿sí? La mayoría piensa que es para mantener la salud, pero la mayoría también se lo recomiendan la familia o amigos, ¿sí? No un especialista, un nutricionista deportivo. De hecho,
en otro estudio en donde también se va integrando, ¿cierto?, cuáles son los suplementos más consumidos, podemos ver que aparece proteínas, carbohidratos, creatina, cafeína, ¿cierto? Y otros símiles que vamos a ir abordando un poquito. Pero lo que llama la atención de estos estudios es la importancia que le dan al uso de suplementos. Está bien distribuida ahí la opinión entre estos deportistas en si es muy importante, no importante, poco importante consumir suplementos. De hecho, pueden ver ahí un 30, un 27, un 24, un 18. Entonces, como que no hay una real información de qué tan importante es el consumo de suplementos, ¿sí? La mayoría piensa que es para mantener salud y para la recuperación, ¿sí? Esas son como las principales características. Y también un gran porcentaje para el rendimiento deportivo. Esto es lo que asusta más. El que más prescribe suplemento en el deportista es el coach o el profesor, el entrenador, el internet, y miren ahí los nutricionistas o dietéticos, 6,6%, muy poquito, ¿sí? Por ende, algo dice eso, algo dice, no estaremos nosotros preparados para prescribir o estamos detrás de un muro de información que permiten obviamente tomar decisiones al deportista con posterioridad. En Chile pasa lo mismo, un estudio del 2010-2011, si no me equivoco, de Rodríguez y colaboradores en gimnasio. Más del 50% de los usuarios de gimnasio consumen suplementos. Y miren ahí, un nutricionista un 14% y el amigo, el que va al gimnasio con la persona, un 19%. Por lo tanto, tenemos ahí mucho trabajo que hacer. Aprender nosotros un poco más y también ver en qué manera nos posicionamos los nutricionistas en la prescripción de esto. Por lo tanto, ¿cuándo debo considerar un suplemento de ayuda ergogénica? Todos conocemos nuestra famosa tabla de porciones, ¿cierto? Y esto puede cambiar en un deportista. Tenemos que tener claro que el deportista pasa por distintas fases de entrenamiento. Por ejemplo, perfectamente puede pasar una fase de doble sesión, ¿cierto? O una pretemporada en donde incluso hay triple sesión. Por lo tanto, los valores calóricos, los requerimientos energéticos aumentan de un momento a otro. Por lo tanto, cuando hablamos de necesidades nutricionales elevadas en los deportistas, muchas veces necesitamos de un suplemento que me ayude a llegar a eso. También en ocasiones puede ser más apropiado. Un suplemento, como pueden ver ahí, un gel, es mucho más práctico, me puede entregar nutrientes de manera más fácil, ¿cierto? Que llevar una cierta cantidad de sándwich amarrado a la bicicleta. Entonces, también de repente un poco más práctico consumir algún tipo de suplemento. En general, el Comité Olímpico Internacional establece ciertos momentos en cuando deberían considerarse suplementos en el deportista. Por ejemplo, cuando se haya identificado algún tipo de deficiencia nutricional específica, cuando se hayan establecido consecuencias de una ingesta energética inadecuada crónica, incluida la disfunción menstrual y la baja densidad mineral ósea. De hecho, ahí la Connie estuvo hablando de estos trastornos de conducta alimentaria que muchas veces vienen, ¿cierto?, dentro de un síndrome de déficit energético relativo, entonces ahí podemos también pensar en un suplemento. También en periodos de pérdida de peso o cuando hay dietas que excluyen cierto grupo de nutrientes. Ejemplo claro, todos sabemos que quizás los veganos, el único suplemento que deberían tomar es la vitamina B12, pero eso sí pasa a ser un suplemento. Cuando se excluyen alimentos específicos de la dieta debido a alergia o intolerancia, cuando queremos optimizar ciertas adaptaciones, ¿cierto? O cuando hay viaje a lugares, por ejemplo, los deportistas que les toca viajar a un lugar y el cambio de hora es muy importante o tiene poco tiempo para la alimentación, quizás también tenemos que pensar en suplementos. Y también en rendimiento deportivo, ¿sí? Mogan y Colabora en el 2018 establece un sistema que es bien apropiado para tomar decisiones respecto a si usamos suplemento o no. Lo primero es establecer si el deportista ya está preparado para tomar suplemento. Entonces aquí viene la maduración del deportista, viene, ¿cierto?, la cultura del deportista, la economía del deportista. Entonces, si está preparado ya, podemos primero pasarlo a decir, este deportista ya podría pensar en consumir algún tipo de suplemento. Entonces, vamos a ver qué suplemento consideramos. Primero consideramos si es eficaz o si está comprobado que sirve. Después viene si es seguro, que es otra pregunta importante. Y lo otro si está permitido, que es distinto. Porque yo puedo estar consumiendo un suplemento que quizá sirve para lo que me dice que es, no me está ocasionando daño, pero quizás el Comité Olímpico Internacional, ¿cierto?, la Agencia Mundial Antidopaje lo considera doping. Por lo tanto, ese deportista en particular no lo puede consumir porque si no queda excluido, ¿cierto?, ese deportista. Y después tenemos que ir viendo si esa persona, a medida que va usándolo,
no genera ningún malestar, realmente siente cambio y ahí puede seguir usando. Por lo tanto, son las tres grandes preguntas que uno tiene que ir abordando: seguridad, legalidad o efectividad. Por lo tanto, ¿quién regula el mercado de los suplementos? En general, los suplementos son importados a nivel nacional, la mayoría son de afuera. Entonces nosotros nos preocupamos mucho de lo que dice la FDA, ¿sí? El problema es que la FDA como agencia en Estados Unidos, ¿cierto?, solo regula la seguridad, no regula la efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo vender un suplemento que quizás es seguro en componentes, no me ocasiona daño, pero le puedo colocar en la etiqueta que sirve para aumentar masa muscular. Y lo puedo vender con que sirve para aumentar masa muscular, y lo vendo y lo promociono y todos compran esto para la ganancia de masa muscular, y lo puedo vender. Y le puedo dar esa publicidad. Porque como no le hace daño a nadie, pero efectivo quizás no es. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. En Chile nosotros tenemos un reglamento sanitario de los alimentos que establece ciertas reglas del etiquetado. Entonces, finalmente, tampoco es muy adecuado. Simplemente hay que colocarle una etiqueta y seguir vendiéndolo, pero tampoco regulamos efectividad. También regulamos seguridad por el ISP, que va regulando las sustancias que se van comercializando y si son fármacos o si son suplementos. ¿Bien? Por lo tanto, la pregunta es cómo saber cuáles son efectivos como ayuda ergogénica para el rendimiento. Y aquí es donde tenemos que poner en cuenta que hay muchos suplementos que, por ejemplo, pueden tener efectos directos en la performance, en rendimiento, otros que podrían tener efectos beneficiosos para la salud, ¿cierto? Otros que quizás creemos que pueden ser buenos porque lo dijo el coach, y otros que pueden ser consumidos por cualquier razón. Entonces, si sumamos todas estas características de los suplementos, se fijan ahí, es muy pequeño el círculo o el área de suplementos que quizás realmente tienen una efectividad. ¿Sí? Tenemos que mezclar todo este tipo de información y tomar decisiones. Una recomendación es funcionar por el Instituto Australiano del Deporte, que es un instituto que lleva mucho tiempo trabajando, dando la información a sus deportistas. Y ellos clasifican los suplementos en 4 áreas. Yo creo que quizá alguno que ya conoce esta clasificación le va a sonar. Los del grupo A son suplementos que ya tienen evidencia, ¿cierto?, que están aprobados y que están admitidos. Los suplementos del grupo B están bajo consideración, pero todavía les falta investigación, es decir, todavía no deberían consumirse como prescripción. Los del grupo C todavía tienen muy poca evidencia, por lo tanto eso sí que no hay que prescribirlo. Y los del grupo D, efectivamente, no es que no sirvan, es que están prohibidos porque la WADA o la Agencia Mundial Antidopaje los prohíbe. Por lo tanto, en la lista A, por ejemplo, ustedes pueden ver que los clasifican en distintos tipos. Los de tipo de alimentos deportivos que entregan algún nutriente, por ejemplo, bebidas deportivas, batidos proteicos, ¿cierto? Confitería nutricional, que son como los dulces, ¿cierto?, las golosinas que sirven para llegar a los requerimientos. Los de tipo médicos, que se prescriben principalmente cuando hay deficiencia, el hierro, el calcio, los multivitamínicos, la vitamina D, ¿cierto?, que es importante. Y abajo ahí salen los de rendimiento deportivo, que son los que vamos a abordar muy velozmente hoy día, para dar algunas indicaciones. El grupo B, principalmente tenemos los antioxidantes, ¿cierto?, que hasta el día de hoy se está ahí debatiendo la bibliografía científica, cuál sería el rol protector, ¿cierto?, para un deportista, ya que igual uno genera ciertas capacidades antioxidantes producto de las adaptaciones del entrenamiento, ¿cierto? Por lo tanto, hay muchos suplementos que el día de mañana quizás van a estar en la clase A, pero todavía se están estudiando. Entonces no los tenemos que perder de vista, chiquillos, tampoco negarlos, por eso tenemos que ir revisando harta bibliografía constantemente. Los del grupo C son los que todavía no están ni en el grupo A ni en el grupo B. Por lo tanto, muchos suplementos que no estén en estas categorías los ponemos al tiro en la C y no los prescribimos porque no tienen ninguna evidencia actual que me permita tener ni siquiera una curiosidad en ese suplemento. El grupo D están los estimulantes, los prehormonales, ¿cierto?, los beta-adrenérgicos, etcétera, que por supuesto si alguien les pregunta si pueden tomarlo, ustedes en general deberían decir una consejería que diga, estos son de clase D, por lo tanto si usted el día de mañana compite profesionalmente y le van a regular doping, no debería consumirlo. Y son muchos suplementos que a veces no están declarados y que tenemos que tener mucho cuidado. Eso se llama contaminación del suplemento.
¿Cómo entendemos el efecto positivo? Y aquí es donde yo le quería dar unos minutos más, porque es donde le quería generar esta curiosidad. Uno, en general, cuando le dicen cafeína, activación, ¿cierto? Cafeína, estimulante. Pero los suplementos tenemos que estudiarlos respecto a la fisiología, chicos. Entonces, la invitación de estudiar suplementos para el rendimiento es a entender la fisiología del ejercicio. Me explico, hay suplementos que tienen como un efecto agudo, como un efecto a corto plazo, es decir, en el estímulo para el ejercicio. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, para estudiar esto, yo tengo que entender cuál es el sistema energético, de dónde obtengo la energía para ese determinado deporte. Por ejemplo, una maratón se hace predominantemente por el sistema aeróbico, uso de grasa, cierto uso de carbohidratos. Cuando yo hago deportes de fuerza, de potencia, quizá uso el sistema de los fosfágenos, el de la creatina, el de la fosfocreatina. O cuando hago entrenamientos de alta intensidad, tipo CrossFit, tipo, no sé, carrera de 800 metros, 1000 metros, ¿cierto? Ocupo mi sistema anaeróbico láctico. Por lo tanto, uso predominantemente carbohidratos. Cuando yo entiendo eso, se me hace más fácil entender cómo podría este suplemento aportarme ayuda. Me explico. Acá tenemos una gráfica que todos los sistemas quizás pueden estar funcionando en conjunto, los sistemas energéticos, pero siempre hay un predominio. Por eso tengo que considerar siempre el nivel de entrenamiento, la intensidad del ejercicio, la duración, la reserva de energía que yo necesito para ese ejercicio y el tipo que estoy haciendo. Porque hay otros suplementos que lo hacen a nivel de la adaptación, de la señalización, ¿cierto? De proteínas que voy a generar. Me explico, cuando yo hago un ejercicio, rompo tejido, ¿cierto? En general genero ciertas adaptaciones, estimulo proteínas, estimulo cadenas de señalización celular, y muchas veces los suplementos funcionan a ese nivel. Entonces, el consumo crónico del suplemento quizás me va a dar un efecto positivo. No es el consumo agudo, no es consumirlo ahora para en un ratito más tener el efecto. Quizás es un consumo más a largo plazo, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta que no siempre creemos que el suplemento va a ser inmediato, ¿sí? De hecho, aquí les coloco una gráfica que quizás se van a marear, pero miren, ejemplo, la cafeína no solamente funciona por estimulante del sistema nervioso central, sino que puede ser para la función del contráctil del músculo, o puede ser también por la señalización del calcio, o puede ser también, ¿cierto?, por el uso de sustrato energético. Por lo tanto, si yo entiendo las vías de señalización, la fisiología del ejercicio, cuando yo estudie ese suplemento se me va a hacer mucho más práctico entender cómo podría favorecerme la función, ¿sí? De hecho, la cafeína, que es la sustancia ergogénica más utilizada, ¿sí? La dosis es de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso, aproximadamente una hora antes del ejercicio, pero tiene efectos, puede ser al nivel del sistema nervioso central, activándolo, liberando más ácidos grasos para ser utilizados o favoreciendo la contractibilidad muscular. Por lo tanto, puede tener efectos agudos o puede tener efectos crónicos a largo plazo, ¿sí? De hecho, está muy estudiado todos los efectos que genera la cafeína. Pero ojo, aquí viene otra variante. No todos respondemos de la misma manera a la cafeína. Algunos la metabolizamos más rápido, otros respondemos más fácil, somos más afines a la cafeína, y eso lo da en cierto sentido la genética. Por lo tanto, también es un poquito de ensayo y error el uso de estos suplementos, ¿sí? La creatina es uno de los suplementos para la fuerza más utilizados, con protocolos de usar días de 5 días aproximadamente de carga, más o menos 20 gramos por día, después una mantención de 5 gramos al día de creatina. Hoy en día han salido nuevos protocolos que entre 5 o 10 gramos por día por un mes me permitiría tener efectos positivos. ¿Pero efectos positivos en qué? En aumentar mis reservas de fosfocreatina que me permitirían tener más energía para movimientos explosivos. Por lo tanto, los ejercicios de alta intensidad y corta duración o protocolos de entrenamiento para la ganancia de masa muscular se verían favorecidos. Pero si yo tomo, por ejemplo, creatina 2 veces a la semana, no crean que voy a tener un efecto positivo, cierto, a largo plazo. No voy a tener una adaptación al entrenamiento. Entonces el protocolo también importa según la función. Por eso es tan importante lo que les decía. Efecto agudo, efecto crónico. Señalización, activación, metabolismo energético. Si yo entiendo eso, entiendo cómo va a ser positivo el suplemento.
Lo mismo con el bicarbonato, un suplemento que no se usa mucho porque produce muchos malestares gastrointestinales, pero un protocolo adecuado, con un entrenamiento gástrico adecuado, podría favorecer principalmente cuando yo hago ejercicios de alta intensidad, aumento la acidez metabólica, ¿cierto? Y cuando yo genero acidez, genero protones que van a la sangre. Si yo tengo más bicarbonato, ¿cierto? Voy a poder tamponar más y no entrar en la acidez. La acidez metabólica es muchas veces la que causa la fatiga. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando hay acidez, hay vías energéticas como la glucólisis, ¿cierto? Que se inhiben por ciertas enzimas que no pueden actuar en acidez. Por lo tanto, si no puedo utilizar la glicólisis, no tengo de dónde tener energía por el carbohidrato. Por ende, no puedo hacer ejercicios de alta intensidad. ¿Se entiende? Por ende, también aparecen otros suplementos que pasan a ser buffer, como el bicarbonato, pero lo pasan a hacer intracelularmente, como la betalanina. La betalanina es un aminoácido importante para la producción de carnosina que genera un tamponamiento intramuscular, es decir, incluso más directo que lo hace el bicarbonato fuera del músculo. Y esto, si yo no conozco la vía, no voy a entender por qué uso betalanina, ¿cierto? Para ejercicios de alta duración, que quizás no entro tanto en acidez, pero sí quizás en fútbol, en deportes de equipo, en donde entro en alta intensidad muy rápido, sí genero más acidez, entonces puede ser un excelente suplemento y ayuda ergogénica. El jugo de beterraga, muy olvidado, porque generalmente uno no consume mucho jugo de beterraga, no es tan grato consumirlo y prepararlo, pero si yo le doy todo el beneficio que tiene, quizás puedo lograr buenos protocolos. Los nitratos, que es porque en general se entrega el jugo de beterraga, que es un componente que está principalmente en la beterraga, ¿cierto? Son importantísimos. ¿Por qué? Y esta diapositiva la coloco netamente para que demuestre que los alimentos que tienen más nitratos son la beterraga, ¿cierto? El jugo de beterraga, la lechuga, incluso la espinaca. El tema es que para conseguir 1 kilo de lechuga y espinaca y consumirlo, el volumen es muy grande. Por eso la beterraga y el jugo de beterraga pasan a ser finalmente los alimentos más utilizados para obtener los nitratos, ¿sí? Y esto se consume antes del ejercicio, 2 horas, 2 horas y media antes del ejercicio, y me permitiría, ¿cierto?, obtener, ¿cierto?, de nitratos, formar nitritos bioactivos, ¿cierto?, por las bacterias que se forman a nivel sublingual, y con esto favorezco el óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico qué me permitía a mí? La vasodilatación a nivel crónico, angiogénesis, producción de más capilares, por decirlo así, biogénesis mitocondrial, muy importante también en personas que recién están adaptándose al entrenamiento. Entonces, es un suplemento que puede ser tanto en el deportista de alto rendimiento como en el deportista recreativo, ¿sí? Por ende, me mejoraría el rendimiento, pero también la adaptación a mejorar mi rendimiento. Entonces, ¿cómo traducimos toda esta información que le estoy dando? Puedo tener tablas como la que está aquí, en donde establezco los eventos deportivos, por ejemplo, sprint, ¿cierto? Que duran 10 segundos, 15 segundos. Quizás la cafeína por activación, la creatina por mejorarme el rendimiento en ese tipo de movimiento, me va a mejorar el rendimiento. Cuando ya son más glucolíticos, de 1 minuto, quizás la cafeína y la creatina siguen funcionando, pero también puedo meter buffer, como la betalanina y el bicarbonato. Las de media distancia ya puedo meter los nitratos también. Entonces, cuando voy entendiendo la fisiología del deporte, puedo ir utilizando los suplementos. ¿Sí? Se me hace más fácil entenderlo y prescribirlo y saber si puedo tomar una buena decisión. Esta tabla es una tabla resumen, que no las quiero abordar. Yo esto se los voy a dejar. El que quiere este material, bienvenido. No hay ningún problema, la información es para compartir. Pero miren, quiero destacar eso. Los suplementos tienen un posible mecanismo de acción. Si yo lo entiendo, puedo entender los posibles efectos potenciales agudos y los potenciales crónicos como beneficio. Pero todo tiene un protocolo. Todo lo que se consume fuera de los protocolos estudiados, no puedo prescribirlo porque no está estudiado. Es así de fácil entender esto. ¿Sí? Y esto está hecho para muchos suplementos. Y no olvidarnos del factor publicidad, ¿cierto? Que es muy fácil creernos cualquier cosa, porque la publicidad, ustedes saben el poder que tiene. Miren, kriptonita, suplemento de kriptonita. La kriptonita mata a Superman. O sea, si yo supiera que la kriptonita mata a Superman, no tendría que comprarme este suplemento. Suplementos que dicen que me dan todo el día energía. Es mentira, quizás me activan mucho porque tienen muchos estimulantes. Pero un suplemento que me entrega todo el día energía tendría que ser un suplemento que me entregue las calorías que yo necesito todo el día bajo ciertos horarios. ¿Sí? Aquí se me cae un poco el carnet, pero vender espinaca de Popeye
¿cierto? Todos sabemos que Popeye comía espinaca y se ponía fuerte. Ojo. También me he encontrado con esto, lipo viene el concepto quemador de grasa, vegano. O sea, lipo vegano, ya como que ocupó, que todos sabemos que la alimentación vegana, vegetariana, está tomando un poco más de protagonismo en nuestra alimentación, que es súper bueno. Entonces aparece en la publicidad asociada a eso. Lipo vegano, ingredientes 100% naturales y orgánicos, envases 100% reutilizables. Ah, voy a quemar grasa y voy a ayudar al medio ambiente. Ojo, si existiera un quemador de grasa efectivo en este minuto, la obesidad estaría resuelta y tendría un premio Nobel. Acuérdense de eso. ¿Sí? No existe un quemador de grasa seguro y que fuera así de simple. Por eso, para ir terminando, el que no conoce a Dios, ¿cierto? A cualquier santo le reza. Este es uno de los memes que a mí me ha gustado mucho en el último tiempo, ¿cierto? Primero, es importante acordarnos de esto, de la pirámide de alimentos que uno tiene que crear en un deportista y también en una persona que empieza a hacer ejercicio. Primero me preocupa un balance energético acorde a las necesidades, distribuir sus macronutrientes asociados a esto, que no falte ningún micronutriente, que la hidratación acompañe el entrenamiento y al final veo si es necesario algún tipo de suplemento. Si yo parto la pirámide al revés, todos saben lo que pasa, se derrumba. Entonces, antes de considerar cualquier suplemento, evaluar la necesidad, la seguridad, la eficacia, que eran las 3 preguntas que les dije, comprendemos el mecanismo de acción que permite relacionarlo a una disciplina deportiva y siempre analicemos evidencia y con esto podemos obviamente relacionarlo a la disciplina y entenderlo de mejor manera, ¿cierto? Primero nutrir y luego evaluar. Con esto finalizo ahí mi exposición y por supuesto dejo mis datos para cualquier duda que les pueda generar, pero insisto, puedo que con esta presentación lo que más quise es generarles dudas, porque ahí es donde uno se pone a estudiar un poquito más y le interesa este gran mundo de los suplementos que si quisiéramos podríamos estar hablando un fin de semana completo de suplementos y quizás quedaríamos cortos de información. Así que muchas gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias a ambos, a Constanza, a Pablo. Tenemos claro que son temas que demandan mucho más tiempo, ¿cierto?, para abordarlo en forma más profunda, pero al menos incitar a la curiosidad, ¿cierto?, a investigar un poquito más y a compartir los conocimientos que quizá ustedes tienen más avanzados. Bueno, en pro del tiempo de todos y en especial de ustedes que están compartiendo con nosotros como invitados, vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que nos han llegado especialmente a través de redes sociales. Bueno, vamos a partir por una pregunta que seguramente tiene bastante relación con el último tema que compartió Pablo, y es el siguiente. Trabajando, por ejemplo, en el fútbol, como han tenido oportunidad actualmente ustedes, tanto en Primera División como en Primera B, ¿existe algún tipo de reglamento para evitar que los futbolistas, que son un bien del club, hay dinero involucrado, consuman productos, suplementos que no son seguros y que pueden incluso arrojar un doping positivo? ¿Hay algo así o una lista de suplementos que sean autorizados por el club? Sí. A ver, todo club funciona obviamente debería funcionar con un área médica. El área médica se compone de ciertos médicos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, ¿cierto? Es un área bien multidisciplinaria. El protocolo no lo crea el club. Nosotros nos guiamos por lo que nos entrega la Agencia Mundial Antidopaje, ¿cierto? Que todos los años se actualiza. Los invito a meterse a la página de la WADA o Agencia Mundial Antidopaje y todos los años se actualiza y ahí está el listado de todas las sustancias prohibidas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Porque el doping, ¿cómo funciona? Uno está en un partido y le avisan, cuando quedan 15 minutos de partido, le avisan quiénes de los jugadores que estaban en cancha o citados, ni siquiera jugaron, pasan al control antidopaje. Así. Entonces, a cualquiera le puede pasar. ¿Sí? De hecho, un caso específico, a un jugador de nosotros del plantel le ha tocado 3 veces seguidas, y eso es al azar. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros entregamos una lista, les hacemos charla de los suplementos que ellos pueden consumir, nosotros nos metemos, ¿cierto?, a páginas que nos certifican ciertos suplementos, que eso es importantísimo. Entonces siempre vamos asesorándolo cuáles son los suplementos que pueden utilizar, cuáles podrían estar contaminados, por qué. Eso es parte de la educación. Pero para terminar la respuesta, recuerden que la decisión final siempre la tiene el deportista. O sea, si él va a cometer un error, muchas veces lo hace a puertas cerradas sin decirle a nadie, entonces uno no tiene cómo saber.
Entonces, nuestro rol es informar y educar, y entregar obviamente la información, pero la última decisión la tiene el deportista. Claro, eso es sumamente clave, sabiendo también que hay tantas marcas, tantos auspicios personales que a veces toman los deportistas, o sea, fuera de lo que es propiamente el club. Muchas gracias, Pablo, por la respuesta. Y además, por ejemplo, hay una pregunta que Perdón, a lo dice, mismo que está, a lo que habló Pablo, por si acaso ya, el estado de agrégame. la UADA aparece todos los meses de septiembre, pero comienza a regir desde enero. Entonces Ah, tienen 3 meses el cuerpo médico, así como también todos los deportistas, para estudiar realmente si los suplementos que están tomando en enero parten con normativa doping. Entonces es también rol del cuerpo médico como de los deportistas educarse respecto a eso, porque hay tiempo para poder entender y ver cuáles son los suplementos permitidos o no. claro. Y pese a eso, igual suceden algunas situaciones lamentables que, bueno, que todos conocemos. Gracias, Constanza, también por complementar la respuesta a la pregunta. Y había otra relacionada a esto de los suplementos que dice, por ejemplo, cómo abordar este tema de la suplementación en base a la experiencia de ustedes en deportistas que no son profesionales y que muchos de ellos buscan mayor rendimiento a través de comprar distintos productos. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes y qué creen que es lo más importante al respecto? Lo más importante, insisto, es educar. A veces llega una persona y al tiro quiere tomar un quemador, una proteína. Entonces ahí es donde yo les digo, ¿cómo podemos evaluar la efectividad de una alimentación sana, de un plan de alimentación que vienen a preguntar, si no me das tiempo para probar la alimentación y después probar un suplemento? Entonces, si queremos efectivamente ver cuánto cambias, probemos meses sin suplementación y después vamos a ver si es que necesitamos. Y va a haber cambio en el rendimiento. Entonces, establecerle el orden, por eso puse esa pirámide, porque toda la pirámide es parte del trabajo del nutricionista, y por eso puse que lo primero es establecer el plan de alimentación. Al final es donde yo tengo que convencer si es que necesita o no un suplemento. Ahora, ¿podríamos utilizar ayuda ergogénica? Sí, si no tengamos miedo a suplementar y tampoco a ponerle una cruz a los suplementos, pero establezcamos el orden de prioridades. No voy a partir con cafeína a una persona que está estableciendo el hábito de entrenar 2 veces a la semana. Entonces, ¿va a mejorar el rendimiento? Quizás sí, pero quizás podría mejorar porque empezó a entrenar, entonces empezó a generar digénesis mitocondrial. Entonces, vamos a ponerle ahí ciertos pasitos, ¿cierto? Para aprender a caminar antes de tirarnos a correr. ¿Sí? Excelente. Bueno, también han llegado otras preguntas que no quiero dejar fuera por la participación de nuestros asistentes. Por ejemplo, Vanessa pregunta sobre el recetar suplementos. Seguramente la respuesta, algunos de nosotros ya la conocemos, pero nos gustaría que ustedes la enunciaran. Como nutricionistas, por ejemplo, en consulta privada, ¿estamos autorizados y quizás la palabra es capacitados también para la indicación específica de suplementos, macronutrientes, micronutrientes, alguna ayuda específica? Aquí igual me da al límite la respuesta. Sí estamos, la respuesta es no sé si estamos todos preparados, por eso es la invitación a estudiar, pero sí podemos. Ahora, ojo cuando hay una deficiencia detectada, ahí yo prefiero obviamente derivar a médico para que el médico establezca los protocolos de recuperación del nivel de déficit que hubo, ¿sí? Porque de repente usan más fármacos que suplementos, ¿se entiende? O hacen protocolos farmacológicos para eso. Pero podemos utilizar perfectamente multivitamínicos cuando creemos una posible deficiencia, cuando estamos en déficit calórico muy crónico, podemos utilizar y podemos prescribir, ¿sí? Hay que prepararse. No tenemos restricción en eso, al igual que las órdenes de exámenes médicos, también podemos hacer exámenes médicos, pero también hay que saber si están ustedes capacitados para realmente decir, este va a ser el protocolo que vas a utilizar de este suplemento, si quizás es la primera vez que va a la consulta y mejor, por ejemplo, hay suplementos que es mejor medir en cancha, por ejemplo, en terreno, como la betalanina. Entonces hay que tener mucho ojo igual con lo que se receta y con lo que se prescribe. Excelente, muchas gracias. Y bueno, complementando un poquito también el tema del costo-beneficio, también evaluar si va a ser realmente prioridad un examen y también considerando el contexto. Si es un deportista particular, si es un deportista de un club, va a ser muy distinto esa indicación quizás de algún examen o un suplemento en particular. Muchas gracias. Hay otras preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los trastornos de la conducta. ¿Ya? Por ejemplo,
en cuanto al abordaje que hacemos los nutricionistas. ¿Qué es lo que tú has estudiado o tú has vivido que sería como las principales recomendaciones del no decir, qué enfocar o no? Porque trabajamos mucho nosotros con variables antropométricas y el deporte también, tal como tú decías. ¿Cuál es la recomendación en sí? Porque los deportistas llegan mucho con el tema de nutricionista peso, ¿cierto? ¿Cómo abordar esa dicotomía de que quizás sí nos interesa el peso, además de todo la variable específica de composición corporal, pero que no vaya, digamos, de la mano de fomentar o hacer aún más grande el riesgo de un trastorno de la conducta alimentaria? Los tips como más precisos quizás de qué decir, no decir, cómo afrontarlo. Claro. Bueno, como trabajo en clubes, sí o sí hay que hacer antropometría, pero yo ahí trabajo con datos ciegos, por decirlo así. Le aplico la antropometría, pero no le muestro los datos, no le muestro el informe. Hasta ver que la deportista, que sobre todo sean mujeres, esté preparada para reconocer esos datos. Por ejemplo, ahora tengo una seleccionada nacional de fútbol que está cursando con un trastorno alimentario. Le hice mediciones, trabajamos en eso, no le mostré los datos y empezamos a trabajar más del lado emocional, ligado también a esta experiencia que tengo del Mindful Eating, y la verdad es que nos fue bastante bien. Ya llevamos más o menos 3 meses de trabajo, y ya, por ejemplo, el viernes pasado me dijo, estoy preparada para mirar mis datos, mis resultados, y no lo podía creer, porque me siento súper fuerte, me siento súper bien, pero de igual manera me quería pesar, pero me daba miedo pesar. Entonces trabajar en eso, porque claro, incluso estaba pesando lo mismo, pero tenía mayor cantidad de masa muscular, incluso bajó tejido adiposo netamente porque mejoró su alimentación, y de verdad su expresión, sobre todo facial, con la mamá al lado, porque ella llegó cursando este trastorno más encima con contracturas y siendo seleccionada con microciclo, la estaba pasando pésimo con esas contracturas. Entonces fue súper importante el abordaje ahí, porque en realidad se estaba deshidratando, no se estaba alimentando bien de manera correcta, y fuimos trabajando netamente con la parte alimentaria como tal, sin enfocarnos en números ni nada referente a la antropometría. Yo la hice, la apliqué, pero los datos se trabajaron de manera ciega, como les decía. Entonces trabajamos más del lado emocional, que era lo que ella sentía cada vez que comía, que era lo que le pasaba, por ejemplo, cuando estaba en camarines, cuando miraba su cuerpo frente al espejo, entre otras cosas. Entonces trabajamos más esa área, y la parte antropométrica, repito, la hice, pero la dejé de lado. Y también se lo dije, y se lo hice saber, le dije, yo tengo tus datos, pero no te los voy a mostrar todavía, vamos a conversar sobre tu alimentación primero, ese va a ser nuestro foco, voy a manejar el tema de las contracturas, del tema del rendimiento deportivo, y de a poquito vamos a ir viendo el otro tema. Pero quiero que me escuches, me pongas atención, que confíes también en mi trabajo, y de esta manera también generar como este lazo de confianza, y harto trabajo también de hablar con ellos. Hay aplicaciones hoy en día, Rise Up, el RR Clinic, en donde las deportistas, o quien sea en realidad pacientes generales con trastornos alimentarios, pueden ir colocando como el registro diario, no solamente de la alimentación, también de las emociones que van sintiendo. Y ese es un muy buen apoyo, porque nosotros vamos recibiendo todo ese feedback. Excelente, muchísimas gracias, Constanza, por la completa respuesta, y es un desafío también para nosotros y para nuestros estudiantes el tema de tomar estos temas que pueden ser un poquito más específicos y capacitarnos para ser capaces de identificar esas banderillas rojas a veces que nos hacen poner más ojo con ciertas situaciones. No, Bueno, y ahí también ojo con las derivaciones, sean ya. súper cautelosos con eso. Yo, por ejemplo, hasta ahora recién estoy trabajando con trastornos alimentarios, pero antes simplemente derivaba, porque también puede ser súper grave hacer un mal abordaje nutricional y que la paciente incluso se le exacerbe más todavía el trastorno y no vuelva más la perdida. Y eso es súper importante. Así es que tengan ojo con eso, de verdad. Si no están capacitados para hacerlo, por favor, deriven. Tal cual. Por lo mismo se hablaba, por ejemplo, en uno de los últimos congresos que participé, más que de un trabajo multidisciplinario en el lenguaje, en un trabajo interdisciplinario, donde estén realmente las disciplinas trabajando en forma mancomunada y no aislada, de ir a ver al nutricionista, ir a ver al médico, y que entre médico y nutricionista no haya comunicación, entre médico y entrenador, etc. Ok, muchas gracias. Bueno, por temas de tiempo, ya vamos a dejar hasta acá las últimas preguntas, pero quisiera dejar la oportunidad de que ustedes den unas últimas palabras, quizás una especie de motivación, si se puede decir, a muchos chicos y chicas estudiantes que les interesa la nutrición deportiva, algún mini consejo o algo que quieran compartir sobre esta área de la nutrición. Uf. Bueno, en realidad, la verdad es que nutricionistas, todos yo creo que saben, sobre todo los que entran a la carrera, que somos muchos, hay muchos nutricionistas, y muchas veces se dice no hay campo, pero el campo está, y el campo también se crea, creo yo.
sobre todo especializándose en las áreas que quizás ven como falentes. Por ejemplo, quizás nutrición infantil, nutrición en vegetarianos, veganos, hoy en día está tomando mucho realce, enfermedad celíaca, alergias alimentarias, pero sí o sí hay que capacitarse, porque hoy en día casi que estamos pasando por una etapa casi como médicos, en donde está el médico general y los médicos con especialidades. Entonces está pasando quizás lo mismo con los nutricionistas, porque los nutricionistas están, la gente está buscando el especialista en esa área, el especialista en veganismo, el especialista en deporte, etc. Entonces la recomendación de mi parte es ojalá no quedarse con el conocimiento que reciben en la universidad, buscar cursos, buscar certificaciones, congresos, siempre estar actualizándose, porque la ciencia de la nutrición, la verdad, es que se actualiza constantemente. Así es que eso es fundamental, creo. Muchas gracias. Pablo, Sí, si puedes compartir algunas palabras. por supuesto, me sumo un poquito a lo de la CONI. Hace años atrás, cuando yo partí en este mundo de la nutrición deportiva, mi universidad ni siquiera tenía nutrición deportiva. Entonces, uno se crea en el campo, chiquillo, uno va generando redes. Éramos pocos los que partimos en este rumbo, me acuerdo que eran muy poquitos, y ahí se hablaba de abrir el campo. Hoy en día el campo ya está abierto y todavía queda mucho más por crecer, así que la invitación es a eso, a compartir información, a generar redes de contacto, preguntar. Hoy día las redes sociales nos permiten esto. Antiguamente había que ir al Congreso, y ahí perdíamos mucha oportunidad porque no podíamos acceder a todo. Hoy en día tenemos esto y podemos generar estas instancias que se agradecen, en verdad, ahí a la universidad, en verdad es importante generar estas instancias. Y como me dijo alguna vez un profesor, para aprender hay que desaprender. Entonces hay que romperse esquemas que a veces tenemos establecidos del pregrado y desaprender para poder volver a armar el conocimiento, y eso es clave. Así que la invitación es a seguir aprendiendo, chiquillos, en nutrición deportiva, y no tengan miedo en preguntar y generar redes, y para eso estamos y estaremos también a futuro. Excelente, muchísimas gracias. Gracias Constanza Charles, gracias Pablo Espejo por apartar parte de su tiempo para compartir con nosotros, y estaremos muy felices si en una nueva instancia pueden honrarnos con su presencia. Y reiterar ahora también el agradecimiento a cada uno de los asistentes, a cada uno de los participantes en este primer webinar. Sin ustedes esto no sería posible, y por lo mismo les dejamos invitados para la segunda versión de nuestro webinar. Ya que ha sido un éxito esta primera versión, se va a renovar la segunda versión en las próximas semanas, el día 21 de octubre, a confirmar, pero se viene un tema muy interesante. Me imagino que cada uno de ustedes está esperando cuál será el tema. Y el tema tiene relación con la alimentación vegetariana para el deportista. ¿Ya? Yo creo que es algo que está muy en boga y es muy pertinente que conversemos sobre aquello. Y nosotros, como Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Concepción, nos interesa muchísimo abrir estas instancias. Así que viralicen esta información, lo vamos a compartir en redes sociales, ustedes son muy activos la mayoría, ¿ya? Compartan, inscríbanse y estaremos muy contentos de recibirlos. Seguramente iremos mejorando todo lo que tiene que ver los temas técnicos, pero estamos en eso, con mucho entusiasmo y atentos a las demandas de ustedes. Les deseamos una muy buena tarde, lo que queda de día, muy buena semana, y que sigamos en contacto con lo que es la nutrición, la salud y la actividad física. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima ocasión. Cuídense. Chao.